Hola compañeros, acá hemos vuelto con esta mini guía de texturización UV. Entonces en el video anterior analizamos un poco lo que era el pipeline, ¿cierto? Que íbamos a seguir con este personaje. Y ahora el trabajo que hay que hacer es comenzar a crear la UV. Entonces, bueno, una recomendación, antes de comenzar a hacer esto, el personaje debe estar completamente modelado. ¿Ya? Lo segundo, ojalá estuviera en un orden. Por ejemplo, acá yo tengo todo por separado. Por ejemplo, tengo el cuerpo por separado. Y noten que no le coloqué nombres ya propios, pero sí lo que hice fue, mira, ahí tengo un transform. Lo que hice fue colocarle el sufijo low, ¿ya? Por ejemplo, acá da lo mismo que nombre le coloque, siempre y cuando este sufijo sea low. Y también algo importante antes de continuar con esto es seleccionar todo y borrar el historial, ¿ya? Delete history. Y ahí se deshacen de varias basuritas y cositas que andan dando vuelta, ¿ya? Entonces, claro, en mi caso ahí a todos le puse este sufijo low. Si se fijan, tiene todo eso low, low. Porque después con esto vamos a emplear ese sufijo para poder diferenciarlo del modelo en alta resolución que vamos a exportar a Substance Painter. Entonces, fijan, low, ahí está low. El nombre que va primero, o sea, si le pueden colocar nombre propio, mejor aún, pero en este caso yo no se lo puse, pero sí le coloqué, por ejemplo, acá al lado tiene la letra L y después dice low, L de left, ¿ya? Se fijan acá, dice R de right, y dice, aquí sí le coloqué nombre, por ejemplo, se llama Ankle Heel, ya sería esta parte, guión bajo R de right y guión bajo low, ¿ya? Entonces es importante tenerlo ordenado en el outliner. Y bueno, eso. Entonces, ahora, ¿cómo continuamos con esto? Yo voy a comenzar con esta parte porque es la más visible, la más importante de todo. Y voy a abrir el editor de V de Maya. Y acá tengo esta V, ya que probablemente no me sirva, ¿ya? Y bueno, aquí algunos movimientos básicos. Si presionan el botón derecho, pueden escoger por V, por UV Shell, por Vertex, o por Edge o por Face. Si le dicen UV Shell, le pueden dar un clic a esto y utilizar la herramienta mover de siempre, ¿ya? Aquí funciona dentro del UV Editor, funciona la herramienta mover, la escalar, la rotar, escalar y también la seleccionar. Funcionan las mismas herramientas que utilizarían al momento de modelar. Entonces, por ejemplo, utilizo la herramienta mover y ahí aparece un gizmo, una herramienta de mover que les permite mover la V a distintas partes del espacio V. Entonces, todo esto es el espacio V y acá se dispone la textura. Y las texturas por lo general se trabajan solamente en este espacio V. Esa textura bueno, la pueden colocar acá o la pueden colocar acá y acá. Y esa textura se va a ir repitiendo. A menos que dispongan y le digan a Maya que van a utilizar un sistema UDIM. UDIM. Pero en este caso no, en este caso solamente vamos a tener la textura en este espacio V. La V, perdón. Como le llaman el UV Island o el UV Shell también le llaman a esto. Entonces, ¿cómo dispongo esto? ¿O cómo sé que está correcto? Pueden utilizar algún tipo de checker de UV de Maya, perdón, de una textura de checker UV, o utilizar el de Maya, que vendría a ser este botoncito. Si lo presionan, van a ver acá este tablero de ajedrez, esta textura checker, ¿ya? Este checker box, que les va a permitir saber si esto está bien o no. Ahora, acá no se ve porque tengo activado ese botoncito que me muestra la textura básica de Maya, pero si lo desactivo, ahí aparece, ¿se fijan? Entonces ahí tengo un drama que no está todo mal, eso, ¿cierto? No está bien. Entonces, bueno, lo primero que hago es aplicarle un material, ya, publicar un material, assign un material, le doy un Lambert, ¿ya? Ya quedo con un material nuevo. Y porque dice eso, porque tiene un error ahí, esta cosa aparecía en verde acá, y eso quiere decir que esa geometría no tiene asignado un material. Entonces le asigno un material para ahorrarme ese error.
Y ahí está. Entonces yo sé que esto está mal porque por la forma en la cual están dispuestos estos cuadrados, ¿ya? Entonces dice que aquí hay esto está rectangular y esto está cuadrado. En otras partes probablemente no esté ni siquiera eso. Voy a aislar esto acá y ahí está, fíjense, está todo distorsionado. Entonces aquí hay distorsión UV y esto a la larga esto lo pueden exportar directamente a algún programa para poder texturizar, pero esto se les va a ver, la textura se les va a ver mal, se va a distorsionar la textura en esta zona, ¿ya? Entonces la idea principal de esto es, para empezar, la primera parte, es que estos cuadrados se vean como cuadrados, ¿ya? Y que no haya distorsión UV. Eso es lo primero de lo cual nos vamos a preocupar. Después nos vamos a ocupar de otras cosas como el texel density y la disposición, pero por ahora la primera tarea es que esto no se vea distorsionado. Entonces, para ese motivo, ese propósito, perdón, lo que vamos a hacer es abrir esta UV. Y la forma más simple de poder abrirla o de poder trabajar con esto es, bueno, aquí hay varias técnicas. Pueden, por ejemplo, ir aquí a UV y decirle, bueno, preguntarse ustedes mismos qué forma tiene esto. Como esto tiene una forma cilíndrica, acá a lo mejor sería aplicar un mapeo cilíndrico como el que tengo acá, cilíndrico, y ya queda como bien, ya se vio el UV. Ahora todo se ve como cuadrado excepto la parte de abajo y las tapas, las caps. Ahí esto también se ve mal. Si se fijan, ahí también se ve pésimo porque las tapas o las caps, el mapeo cilíndrico no las mapea, ¿ya? También tengo de las clásicas bueno, es planar, esto no es un plano, así que no, claro, se va a ver bien desde este punto de vista, o donde yo especifique, pero de ahí arriba se ve pésimo. También tengo spherical, que es el mapeo de una esfera y se debería aplicar sobre una esfera, pero tampoco, esto tiene más forma cilíndrica. Entonces, claro, lo más adecuado sería la forma cilíndrica. Pero igual tengo problemas, por ejemplo, acá eso no se mapea bien. Entonces, la última opción, que es la que ocupa mucha gente, es decirle, ok, olvidemos de este tema y coloquémoslo automático. Y ahí se mapea automático y genera un mapeo automático para todos lados. De ahí si no hay distorsión, se fijan. El mapeo automático por defecto, son 6 mapeos planarios. O sea, son 6 de esos al mismo tiempo. Si veo acá las propiedades, dice plano 6. Queda como bien al principio, pero no queda tan ordenado y no tengo tanto control sobre las costuras. La costura es importante, dónde se une esto, ¿ya? Por ejemplo, ahí lo dejo en esa zona. Creo que aquí tengo tal vez un error. Bueno, pensé que no estaba soldado. Entonces, claro, aquí no tengo control sobre la costura, dónde va a quedar y probablemente si quiero retocar la textura después en Photoshop no va a ser tan conveniente para hacer una máscara o saber dónde está cierta parte del modelo no es tan conveniente. Hay gente que lo hace así y funciona porque cuando lo llevan a un sistema de vectorización como procedural como a Substance Painter o Mari, le funciona bastante bien ya, porque es súper rápido y el programa reconoce que esta parte tiene que unirse con esa o esta con esta y no hay que estar pintándolo de a poco, ¿ya? Entonces eso ayuda bastante y ya con esto tiene gran parte del trabajo hecho. Ahora el método que voy a explicar yo acá es abriendo el V. Voy a abrir el V y lo voy a separar en partes ya, para tratar de dejarlo lo más ordenado posible y que este objeto, ya, lo que uno va a ver, ocupe la mayor cantidad posible de espacio V, ya, del primer UV space del 1, del 0, 1, 0, 1. Esto porque cuando yo haga el render, o sea, el render yo lo voy a hacer, mi render final, y esto es lo más importante, mi render final va a ser algo como esto, ya. No voy a emplear esta resolución, pero sí va a ser algo como, lo voy a dejar bueno, tiene ancho 960, lo voy a dejar tal vez en 1000, ya, 1000 por 1600 o 1400 puede ser, ya. Eso va a ser como mi render.
Voy aquí a seleccionar cámara y aquí hay una opción que se llama, está dentro de Display Options, se llama Overscan, esto. Entonces mi render va a ser algo como esto. Ahí voy a dejar el robotito, ya. Entonces esta va a ser mi resolución final de render, ya, 1000 por 1400, ¿no? Entonces lo primero que deben hacer es determinar el tamaño del render que van a sacar. En este caso va a ser 1000 por 1400 y en base a eso van a disponer la UV. Entonces yo sé que, claro, si esto mide 1400, la mitad serían 700, ¿cierto? Entonces al menos esta textura debería medir aproximadamente 700 o 500 píxeles para que se vea bien en el render, en este render, ¿ya? Igual de si ustedes generan una textura de esa cantidad de 500 píxeles, ya, o 700 píxeles, 700 por 700, van a obtener una textura que es bastante... no van a poder agregar tanto detalle en esas texturas. Entonces lo que se suele hacer es duplicar esa cantidad, ¿ya? Y aproximarla a un valor cercano a un múltiplo de 8. Por ejemplo, si esto, claro, esto mide 1400, la mitad sería 700, lo que hago es aproximarlo a un múltiplo de 8 que sería 512. Entonces, y de hecho, aproximadamente esta textura, o esto, lo que va a ocupar de la pantalla van a ser 500, aproximadamente 500 píxeles, y ese valor lo multiplico por 2. Por lo tanto me daría una textura de 1024. Entonces para este modelo, para esta partecita, usaría una textura de 1024 como base, ¿ya? No coloquen texturas tan grandes porque no va a servir de nada, porque lo único que van a hacer es aumentar el tiempo de render y los detalles no se va a ver, ¿ya? Incluso con una textura de 500, para todo esto de 512 va a bastar, porque el mismo motor de render tiene anti-aliasing, entonces también va a tratar de suavizar la textura. Entonces de cierta forma se va a suavizar la textura al momento de ser renderizada. Ahora, todas estas cosas también se aplican cuando renderizo, pero en videojuegos es un poquito distinto. Si bien la base es la misma, cuando hace una textura de videojuegos tiene que considerar el tamaño del objeto, ¿ya? Aquí yo no estoy considerando el tamaño del objeto, ¿ya? Simplemente estoy considerando a qué tamaño va a salir en el render final, pero en videojuegos deben considerar el tamaño del objeto en relación al motor de videojuego donde se va a montar esto. Por ejemplo, en Unreal, en Unity, se trabajan con ciertas unidades, y esas unidades deben tener una densidad de píxeles, ¿ya? O lo que se conoce como el Texel Density. Aquí mi Texel Density está basado en un cálculo que estoy haciendo al ojímetro, al ojo, basándome en el tamaño de mi render final, ¿ya? Entonces, claro, si hago una textura acá para que esto finalmente tenga 1024 píxeles, ¿ya? Que es una buena textura para todo este modelo, toda esta parte. ¿Cuánto debería medir esto? Porque la textura va a estar acá inscrita, ¿ya? Entonces, si se perdieron con esto, porque puede ser un poco enredado. Claro, si esto mide 1400 de alto, esto mide... mi flechito no quedó tan bien. Esto mide 700 píxeles, ¿cierto? Entonces, esto aproximadamente mediría... solamente la parte de abajo mediría aproximadamente 500 píxeles, ¿cierto? Entonces, claro, eso es lo mínimo que necesito para que esto se vea bien en este render. Pero se ve aquí esta V, este pedacito, que es lo que corresponde a esta textura, o sea, perdón, a esta parte del modelo, esta V que corresponde a eso, ocupa eso, ¿ya? Y eso equivale, digamos, a un cuarto del espacio V, ¿ya? ¿Por qué un cuarto? Porque aquí tengo un cuarto, 2 cuartos serían, bueno, aquí tengo un medio, aquí tengo otro medio, y aquí sería un cuarto, 4 cuartos serían un entero, y esto sería el tamaño de textura final. Entonces, por ejemplo, si yo creo una textura de, no sé, por 2048, ¿ya?
Esto sería 2048, ¿cierto? La mitad sería 1024 y la mitad sería 512. ¿Ya? Justo lo que entra ahí. Entonces para todo este modelo necesitaría una textura de 2048. ¿Ya? Y tal vez podría reducir esta textura, ¿ya? Tal vez podría reducir a lo que yo había dicho, a 1024, ¿ya? O sea, esto es lo que yo necesito, ¿ya? 1024. O incluso ahí dice 500, ¿ya? ¿Por qué no uso la textura de una 512? ¿Ya? O sea, sería como la base, y esto sería el doble. ¿Ya? Y esto es mucho, esto ya está descartado, que es mucho. ¿Ya? Entonces probablemente use esta textura para que se vea bien en este render. Pero no me alcanza, porque si lo hago de 1024, esto sería, si esto es 1024, esto sería 512 y esto sería 256. Por lo tanto, la textura ya comenzaría a pixelarse en este render. Entonces lo que hay que hacer es que esta parte ocupe la mayor cantidad de espacio dentro de este espacio V, del UV Space 01, que esto ocupe la mayor cantidad de espacio, ¿ya? Entonces en este caso la UV automática ya no me está sirviendo, ¿se fijan? Entonces si yo quiero usar esta textura, ¿ya? Si quiero usar esta textura, esta es la base, pero si quiero usar esa para agregar más detalle a mi modelo, tengo que hacer que esto ocupe más espacio dentro del espacio E. Y eso es lo que vendría a conocerse como el Texel Density, ¿ya? Que es una medida un poco arbitraria. Texel Density, ¿ya? Que generalmente se mide en unidades. En unidades por centímetro, perdón. Unidades por píxeles. Son unidades por píxeles, no por centímetros. Unidades unidades por píxeles, ahí está. Unidades de las cuales esté trabajando usted. Aquí yo no estoy trabajando con unidades, ¿ya? Con unidades de tamaño, que por ejemplo que esto mide, no sé, 50 centímetros, esto mida 30 centímetros, etc. Aquí lo estoy solamente tomando en base al render que voy a hacer. O sea, mi Texel Density lo estoy sacando en base al tamaño final de mi render final. Pero esto cuando se debe tomar en cuenta cuando van a una plataforma de videojuegos como Unreal o Unity. Ahí sí cobra demasiada importancia, ¿ya? Generalmente lo miden en metros por píxeles. Bien, entonces, bueno, yo no voy a hablar de esto, ¿ya? Me voy a resumir a mi medida un poco arbitraria el Texel Density, que también, bueno, el Texel Density es una medida un poco arbitraria porque depende de la unidad en la cual se trabaje, ya sea si trabajan en metros o en pulgadas o en pies. Ese numerito va a ser distinto, ¿ya? Por ahora, como esto es lo básico de texturización y UV, no se preocupen tanto de esto por ahora. Por ahora con esta medida no nos basta, ¿ya? Saber que necesitamos esta textura, ¿ya? 1024, que esto ocupe 1024 píxeles, ¿ya? ¿Cómo hago que eso ocupe 1024 píxeles acá? Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces lo voy a borrar, ¿ya? Y porque ahora está ocupando aproximadamente 500 píxeles si es que utilizo una textura de 2048, pero 2048 aumentaría demasiado los tiempos de render, ¿ya? Entonces deben usar la textura. Ahora para un modelo como este le pueden colocar una textura de 2048 a este modelo y no va a pasar nada, porque con los procesadores de ahora y las tarjetas de video no va a haber ningún problema, se va a renderizar igual. Probablemente les tome un par de minutos más, pero no hay mayor drama, ¿no? O sea, no pasa nada. A menos que estén muy apretados con una entrega y tengan que entregarlo ya. Entonces ahí tienen que considerar esos tiempos esos minutos que pueden ser valiosos y se pueden ahorrar, sobre todo si tienen muchos personajes o este personaje está metido en un entorno con otros personajes y otras cosas, y eso es render con iluminación global, cáusticas y sombras, ray tracing, un montón de cosas que probablemente aumente el tiempo de renderización. Pero para este robotito que es una sola pieza, le pueden colocar perfectamente una textura 2048 y no va a pasar nada, ¿ya? Claro, estas cosas las tienen que considerar cuando bueno, siempre tienen que considerar esto, pero deben tomar mayor importancia cuando hay más elementos y hay también un límite de hardware también, ¿ya? Considerando si van a videojuegos. Pero bueno, eso es materia de otro video. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago yo?
Eh, es súper simple. Lo que hago es colocarle un planar mapping a todo el elemento. ¿Ya? Ahora se pueden ir a la opción acá UV planar mapping. Acá le dicen en este caso Z. En verdad da lo mismo lo que escojan X, Y o Z o incluso cámara. En este caso elige Z para que se proyecte desde el frente del modelo. Pero basta con eso, ¿ya? Y lo que hay que hacer ahora es súper simple y es utilizar esta herramienta que está acá dentro de UV, 3D CAD and CO UV Tool, o utilizar este botoncito que es básicamente lo mismo. S con S son lo mismo. Entonces le doy un clic y lo único que hay que hacer es comenzar a cortar el V, ¿ya? Entonces esto básicamente hay que darle un doble clic acá, un edge y selecciona todo el loop, ¿se fijan? Acá también selecciona todo el loop, acá también el loop. Entonces voy cortando esto, ¿ya? Voy cortando lo V, ¿ya? Pensando en que voy a tratar de que esta zona ocupe la mayor cantidad posible de espacio V y tenga una sola costura que lo voy a colocar acá atrás. Esa costura la voy a colocar atrás. Entonces aquí también corto. Y acá también lo corto atrás. Lo bueno es que doy un doble clic a un solo edge y para donde está encuentra otra costura, ¿se fijan? No sigue cortando. Entonces acá también voy a cortar esa zona. Aquí y acá. Bueno, aquí para que no tenga que trabajar dos veces al mismo tiempo, es buena idea colocar acá en Symmetry, le dicen X, y si el modelo simétrico les va a ayudar. Entonces solamente lo hacen una sola vez y el rolado ya está cortado, ¿ya? Entonces aquí también voy a cortar esta zona acá, ahí y ahí. Entonces ya con eso ya tengo. Y lo que hay que hacer ahora es seleccionar acá el UV Toolkit, ¿ya? Que lo recuerda, repito, ahí está en Tools. Y aquí hay una opción que se llama Unfold, ¿ya? Unfold. Entonces, si presiono Unfold, ocurre esto, ¿ya? Ahí desarma lo ve. Después lo que hay que hacer es ir acá donde dice Arrange Layout y presionar Orient Shells primero y después Layout. De ahí sí. Entonces queda toda trata de ocupar el máximo espacio posible. Ahora, puede que no le funcione esto, ¿ya? El Unfold y el Layout, puede que no le funcione, porque lo que hacen estos botones es tomar la configuración que ustedes tengan dentro de Modify, el Layout y Unfold, ¿ya? Entonces, veamos la primera opción. Si presionan Unfold y no pasa nada, quiere decir que no tienen cargado el plugin de Unfold. Entonces tienen que ir a Windows, Settings and Preferencias, Slack in Manager y acá asegúrense de que la opción Unfold 3D esté activo. Esto Load y Autoload está activado, ¿ya? Actívenlo y ahí le dicen refresh y debería cargar el plugin, ¿ya? A veces pasa que no lo carga automático y entonces hay que cerrar el UV editor y abrirlo de nuevo y lo carga. Entonces ahí les va a aparecer esa opción y debería funcionarle, ¿ya? Y la otra opción, Layout, que bueno, orientar Chelsea era para que estas cosas no estuvieran así desordenadas, por ejemplo. Ya, esto estaba así originalmente. Aquí voy a quitar el Ops. Y aquí lo voy a hacer sí. Por ejemplo, si le digo Orient Shade, ahí la reorienta, la deja más ordenada. Y el layout lo que hace es ordenar toda esta cosa ya dentro del espacio V. Ahora, ¿de dónde sale el layout? El layout está en Modify Layout, ¿ya? Entonces las opciones que ustedes especifiquen acá van a funcionar cuando ustedes presionen el botón Layout. Y acá en Layout también tienen dos tipos de métodos. Tengo Unfold 3D o Legacy. Legacy es el formato antiguo, ¿ya? La mayoría funciona con Unfold 3D y las propiedades que vienen por defecto, ¿ya? Cosa importante, es importante que estas opciones que están acá, Pack Together Non Overlapping, esté activo, porque si no va a aparecer, si le digo Pack Separately Overlapping, les puede ocurrir el error que esto aparezca uno encima del otro, ¿ya?
Entonces esa opción Pack Together Non-Overlapping es importante. Ahora, ¿está bien esto? Sí, casi. ¿Ya? Veamos si está realmente funcionando. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a presionar acá y noten esto. Todos los cuadrados están cuadrados, excepto esta zona, si se fijan, está un poco distorsionada ahí. La mayoría funciona bastante bien. Y lo más importante, todos los cuadrados tienen el mismo tamaño. Esta V es... Bueno, ¿y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, no sé, voy a seleccionar esto. Este UV shell lo voy a escalar. Se ve que lo voy a dejar chiquitita. Y noten que ahora esto no tiene el mismo tamaño que eso. Entonces, este pedazo va a recibir menos información de píxeles que este pedazo, que este UV island. Entonces, el texel density de esta V es más bajo que el texel density de esto. O sea, recibe más píxel esto, más información de píxel esto que eso. ¿Ya? Ahora, la distorsión de UV, eso está malo, se fijan, no, eso no está bien. Y bueno, la forma de corregirlo es súper sencilla. Basta con hacer otro corte, ya, como darle un clic acá, por ejemplo, ya, y al otro lado también. Ahí está, desactivé el symmetry. Y creo que ya con eso basta. Entonces voy a hacer esto acá. Voy al modo objeto y aquí le digo unfold. De ahí se abrió su V y nuevamente le digo layout. Pero esta vez voy a ir a las opciones que están acá dentro, tools, modify layout. Y acá voy a utilizar lo que viene por defecto, reset settings, unfold. Y le voy a decir, voy a abrir esto un poquito. Le voy a decir aplicar. De ahí se reordenó. Entonces noten que lo que están juntas están las V. Por ejemplo, acá están súper juntas, ya casi pegadas. También están súper pegadas acá al UV Space. Ya, eso les puede traer algunos problemas, sobre todo si van a exportar a otros programas como Matbox. Matbox no le gusta que la V esté pegada al espacio V, al límite del espacio V, y las va a rechazar. O sea, eso no se lo va a tirar como un error. ¿Ya? Y también lo que personalmente no me agrada mucho es que no hay un espacio de separación entre islas V, entre UV Island, porque necesito un poco de bleed para la textura, ¿ya? Que sobresalga un poco del color y que no quede pegado justo, porque eso me puede traer como consecuencia que tenga un poco de un borde dentado en la costura. Entonces lo que hago es aumentar el shell padding y el tile padding. Entonces el shell padding va a ser la distancia de separación entre estos dos objetos, y el tile padding va a ser la distancia de separación entre el límite del espacio V, por ejemplo acá, entre esta línea y la V. Y esto está medido en píxeles, ¿se fijan? Entonces si esta textura va a medir 1024, le puedo dar tal vez unos 20 píxeles de separación para cada lado, para cada objeto. Le digo aplicar y se fijan, ahí lo separó y ahora está un poco más separado, y ahí tengo un poco de bleed o de espacio para que la textura no quede justa, o el color de textura no quede justo en lo V. ¿Ya? Y también me evito problemas con Matbox u otro programa que no le guste que esa V esté en el límite. Yo creo que el tile padding tal vez mucho, le voy a dar 15. ¿Ya? 15. Ahí sí queda un poco mejor. Entonces se fijan, esta textura ahora, esta V, si recordamos nuestro render, ¿ya? Nosotros necesitamos una... Voy a cerrar esto que está aquí. View select cameras, aquí lo scan. ¿Sí? Claro, nuestro render iba a ser algo así, ¿cierto? Como entonces esto iba a medir 1400, por lo tanto nuestra textura mínima para esta parte del modelo debería ser aproximadamente 500 píxeles, 512, ¿ya? Entonces si utilizo una textura 512 acá, es mucho mejor. De hecho, esta disposición es mucho mejor de lo que tenía antes, porque ocupo más espacio aquí, ocupa casi la totalidad de la textura, ¿ya? Entonces el texel density para este modelo, o sea, para esta V es bastante alto, ¿ya? O sea,
va a estar bien representado esto. Y si le hago una textura de 1024, voy a utilizar una casi 1024 píxeles acá y 512 de alto, ¿ya? Lo cual es bastante porque este render va a estar de hecho a 1000 píxeles y esto sería 500, entonces queda bastante bien. Si le hago 2048 voy a recibir si hago una textura de 2048, ¿ya? Por 2048 esto va a ser 1000 píxeles, esto va a ser 1024 y esto va a ser casi 2048 o 2000 píxeles, pongámosle 2000 píxeles. Solamente solamente este UV Island, este UV Shell, lo cual me va a dar una gran cantidad de detalle y para poder aplicar en el modelo, ¿ya? Para poder texturizar, sobre todo estos 2000 píxeles y estos 1000 píxeles de alto, ¿ya? O sea, de hecho estoy haciendo una textura que es casi el mismo tamaño de altura para este modelo, casi el mismo tamaño que el tamaño del render, ¿ya? De hecho un poco más grande. ¿Es necesario? Va a depender de, como le hablaba antes, del motor de render, de que si van a hacer un zoom o no con esto. Yo voy a renderizarlo así. Yo creo que para este personaje voy a probar primero con 1024. Con 1024 debería bastar y sobrar, ¿ya? O sea, de hecho que es un poco justo, pero va a depender también de la cantidad de detalles que yo quiero agregar. O sea, si voy a agregar un color plano y algunas cositas, unas marcas, probablemente con 1024 me baste, pero si quiero agregar más detalle y cositas y óxido y un montón de detallitos chicos, probablemente necesite esta textura de 2048, ¿ya? Entonces hay varias variables que deben considerar al momento de crear la textura. Entonces, bueno, sigo con esto. Y como en el video anterior yo había explicado algo sobre que voy a hacer 6 shaders, ¿cierto? Entonces esto va a ser un shader ya dentro del Substance Painter. Esto va a ser un solo UV Texture Set, todo esto, ¿ya? Todo esto va a ser una sola parte del cuerpo. Entonces voy a mapear esta ahora y hago exactamente el mismo procedimiento. Utilizo un planar, ¿ya? Y acá lo que hago es, voy a sacar esto de aquí, y sí. Utilizo la herramienta cortar y simplemente corto acá al interior por la parte interna y ya está. Eso es todo. No, voy a cortar atrás también, atrás. Corto por atrás y también acá atrás, ¿no? Y ya con eso ya estamos. Sí, ya estamos con eso. Entonces aquí presiono esto y le digo, primero le digo unfold, después le digo utilizo el layout y ahí está. Ahora, claro, lo que yo quiero hacer es que estas dos utilizan una sola textura, ¿ya? Estas dos utilizan una sola textura. Entonces ahí debería seleccionar los dos elementos y a los dos le digo layout. Y los dos los reorganiza en un solo UV space, ¿se fijan? Como todo esto en un solo UV space. Y ahora claro, se me achicó esto y si utilizo mi textura de 1024 probablemente estos 512 ya no, este UV shell ya no va a alcanzar 512 píxeles sino que 256 y ahí me quedo corto. Entonces ahí sí tendría más sentido utilizar una textura de 2048 para este modelo y eso es lo que finalmente voy a utilizar. Claro, si hubiera utilizado solamente este modelo y solamente esto lo hubiera llevado a Substance Painter ahí, o solamente hubiera texturizado solamente esto, ahí me hubiera convenido una textura de 1024, pero como me voy a llevar los dos voy a utilizar una de 2048, ¿ya? Ahora importante nuevamente la distorsión de UV. No tiene que verse, los cuadrados deben verse como cuadrados sino como otra cosa, y yo creo que hay un poco de distorsión de UV, hay un poco de distorsión, por lo tanto voy a tratar de quitar un poco de distorsión partiéndola en la UV en más partes. Una forma es, por ejemplo, esta zona de acá, si presiono control con esta herramienta, ¿ya? Control y doy doble clic, solda la UV, ¿se fijan? Entonces ahí la soldé y yo creo que lo voy a cortar acá al lado, como acá, ahí, acá, la parte de interior, ¿ya? Ahí la corté de forma interna y veamos cómo se resuelve esto. Unfold y le digo layout y veamos si hay más distorsión.
Entonces ahí ya reduje un poco la cantidad de distorsión de UV. Ya no hay tanta distorsión como antes. Lo importante es que estos cuadrados se vean del mismo tamaño que los que están adentro y los que están afuera. ¿Se fijan? Eso es súper importante. Si no le funciona, si no tienen si no le funciona esto, de que queden con el mismo tamaño. De hecho aquí no tienen el mismo tamaño porque están mapeados por separado. Y la idea es que estén mapeados juntos. Bueno, nuevamente, no es que lo hagan siempre así, va a depender nuevamente de su pipeline y de su modelo. ¿Ya? En este caso yo estoy haciendo este flujo. Y lo que vamos a hacer es seleccionar estos dos modelos y aquí le digo layout. Y se fijan, ahora sí tienen la misma cantidad el mismo tamaño de cuadrado. ¿Ya? Y acá tenemos un texel density que se aproxima a si lo hacemos por centímetro, ¿ya? Hacemos centímetro. Y esto debería tener... Bueno, aquí hay una herramienta que se llama Transform. Acá está. Está dentro de Tools. Se llama Texel Density per Unit. ¿Ya? Entonces esto mide 1 centímetro. Esto es una caja que mide 1 centímetro. ¿Ya? 1 centímetro. Entonces le digo get. Entonces este tiene 2048 centímetros o 2048 píxeles por centímetro cuadrado. ¿Ya? O tiene una resolución de 2048. Bueno, si lo hacemos por metro tal vez tenga más sentido, pero básicamente son 2048 píxeles en un centímetro. ¿Ya? Ahora si fijan, si lo traduzco acá. Bueno, es súper fácil, lo único que hay que hacer es decir el tamaño del mapa 2048 y le dicen get. ¿Ya? Por lo tanto, como esto mide 1 centímetro, vamos a obtener un texel density de 2048 píxeles dentro de un centímetro cuadrado. Pero si lo aplico acá, por ejemplo, voy a tener un resultado un tanto distinto. Se fijan que los cuadritos aquí son más pequeños que acá. ¿Se nota? Entonces, por ejemplo, si le digo acá eso, se lo aplico a eso, le digo set acá, aparece una V gigantesca, ¿se fijan? Y eso es para que esta V sea igual a esa. Tiene que agrandarse, obviamente. ¿Ya? Y de ahí tiene la misma cantidad de píxeles por centímetro en este caso. No estoy haciendo por metro, sino que por centímetro. Que sería como... Bueno, la mayoría usa metro o pies. Bueno, yo no voy a usar esto, sino que voy a usar esto más para videojuegos. Voy a usar mi medida anterior, que es mi medida de un poquito más al ojímetro. Esta es mi medida de cuánto va a ocupar en el tamaño del render. Entonces, ya creo que con esto ya estoy. ¿Ya? Al seleccionar los dos elementos, acá le digo layout y ya está. ¿Ya? Entonces, esta va a ser mi primera V. Esta es la primera V. Bueno, y el proceso que sigue ahora es exactamente lo mismo que acabo de hacer. Lo único que hay que hacer es seleccionar esto y, por ejemplo, voy a empezar con el brazo, con esa parte. Esto tiene una V, pero no importa porque se las puedo borrar rápidamente. Entonces, por ejemplo, todo el brazo yo lo voy a mapear de una sola vez, como un solo gran elemento. ¿Ya? Entonces todas las V del brazo deberían estar disponibles en una sola V. Entonces empiezo con esa pieza. Empiezo desde arriba hacia abajo y... Bueno, esto es súper fácil, le aplico un planar map. Esto siempre es así, planar map. Y acá le digo, utilizo esta herramienta y esto lo corto, por ejemplo, acá, acá y lo corto, por ejemplo, ahí. Y simplemente le digo unfold. Ahí está, y después le digo layout. Y está eso. Simplemente le digo orient shell, ya para que quede orientado esto y el layout, y ahí se queda ordenadito. ¿Ya? Empiezo con eso, después voy con esto. Hago el mismo sistemita, se fijan como coloco el planar mapping, después corto con esto y corto acá tengo varias cortes aquí, ese lo corto acá y
Yo creo que... Corto aquí también. Este lo voy a mapear así solamente. Ya, este no. Este también lo voy a cortar ahí para que no tenga tanta distorsión en esa zona. Y le digo unfold y veo cuánta distorsión tengo. Se ve bastante bien. Le digo orient shells y después layout y ahí se reorienta. Se fijan que queda bastante bien eso. Ahora, eso no quiere decir que eso se vea bien con eso. Se fijan, de hecho tiene un texel density que es bastante similar, pero no es tan igual con ese. A ver, veamos el mismo sistema. Le aplican un planar mapping y después lo que hacen es cortar con esta herramientita, cortando. Esta pieza puede ser un poquito más complicada porque tiene más formas, pero básicamente es lo mismo. Por ejemplo, yo voy cortando así. La idea es cortar donde encuentren un borde duro, por ejemplo. Es un buen lugar. Y acá lo voy a cortar aquí y acá en el centro. Y también acá y acá. Y ya con eso ya... Creo que también esto también lo voy a cortar ahí. ¿Ya? Entonces aquí le digo unfold, orient, layout. Y ahí está, se fijan. Entonces ahora sí creo que estos son... Aquí hay un texel density distinto, se fijan como... Esto va a tener más textura o más información de píxeles que esto. ¿Ya? Porque esto es más chico y esto es más grande. Entonces aquí la textura en teoría debería ser más pixelada. Claro, pero va a depender del tamaño de la textura. ¿Ya? Acá... claro, aquí nuevamente el mismo sistema, o sea, planar y... voy a cortar acá, esto lo corto, quito esta cosa porque... A ver, si a veces funciona, presiono esta flechita, perdón, este slider y ahí controlo la... Para que no les quede tan prendido eso. Pueden controlar el dim, que es la atenuación, el dimming, ¿ya? Image dimming. Entonces se lo cortan acá, eso aquí y eso lo corto al centro. Se lo corto ahí. Y hago el mismo sistema, le digo unfold, orient, layout. Ahí está. Y como pueden ver acá, claramente todos tienen texel density distintos. Ahora no se preocupen tanto por ahora en esta guía del famoso texel density, ya, porque puede ser un poco engorroso porque es un valor un tanto arbitrario y va a depender de, como había dicho antes, de dónde lo van a utilizar, ¿ya? Y con qué unidad, ¿ya? Y entonces lo importante para que no se pierdan, traten de que estos cuadrados sean del mismo tamaño, ¿ya? Ese cuadrado sea el mismo tamaño que eso. Ahora están así, pero no importa porque después lo voy a arreglar, ¿ya? Entonces esta esferita acá, ahí le hago un planar y acá le digo, lo corto aquí y finalmente acá y ya con eso tengo. Entonces le digo unfold, orient, layout y ahí está. Después, ¿qué más? Me queda esta pieza, que sería la última pieza. Y bueno, aquí tengo creo que voy a hacer una pequeña modificación con este modelo, porque creo que la geometría es un poquito básica. Entonces tal vez en este modelo sea buena idea hacer una subdivisión. O tal vez no, lo voy a dejar así nomás. Sí. Ya, pues, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya, nuevamente un plano mapping y corto, por ejemplo, esto lo voy a cortar acá y esto se va a cortar aquí. Y esto lo voy a cortar acá. Aquí, acá, como los 4 lados. No, creo que lo hice mal Solamente voy a terminar un solo lado para poder cortar esto. Que va a ser este. Ahí se va a abrir. En ese punto se va a abrir la V. ¿Ya? Sí, solamente eso. Salió mucho más simple. Y aquí está la parte difícil porque, claro, tiene como varias entradas esto. Y eso lo voy a cortar al fondo y acá a la esquina. Ahora sigo esta misma línea, ¿se fijan? Y acá le digo nuevamente unfold, orient shells, layout. Y ahí está. ¿Ya?
hay que preocuparse de que no haya mucha distorsión de UV. Por ejemplo, hay harta distorsión de UV, creo yo, en esta zona. Hay un poquito de distorsión. Entonces, ahí sería bueno tal vez separar esto, porque hay mucha distorsión acá. Entonces, si hay distorsión, lo separan en más partes. Por ejemplo, esto de acá, y yo creo que debería haber menos distorsión. Unfold, Orient, Layout. Hay menos distorsión. Ya. La idea es que parezcan cuadrados. Ahora que la orientación esté hacia un lado o esté en oblicuo es otra cosa. Pero que parezcan cuadrados y no rectángulos o cuadrados distorsionados. ¿Ya? Creo que ahí está eso. Y ahí terminé con el brazo, ¿se fijan? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? Como ya les dije, a todo el brazo le voy a colocar una sola textura. ¿Ya? Entonces, este brazo, lo único que hay que hacer es seleccionar todas las partes de la que acabo de aplicar el mapeo UV, ¿ya? Y todos tienen distinto UV y está todo traslapado. Entonces, esto que esté traslapado, que significa que uno esté o el overlapping, que esté uno encima de otro, no es buena idea, porque después cuando texturicen, si yo pinto esto, se va a pintar con la misma textura acá. Entonces lo que hay que hacer acá es simplemente seleccionarlo y aquí le digo layout y listo. ¿Ya? Ahí quedó todo ya dispuesto. ¿Ya? Entonces todo ahí se fijan ahora que tienen todo el UV, el mismo UV, la misma, el texel density, o la misma, que estos cuadraditos tengan el mismo tamaño que esto. ¿Ya? Y luego que voy a dedicar un video entero a hablar de texel density porque es un tema que puede ser un poco engorroso, ¿no? Sobre todo considerando que es por la unidad. El problema es la unidad, que muchas veces hay gente que se confunde con la unidad. ¿Cuál es la unidad para definir cuál es el texel density? Pero por ahora basta con que estos cuadraditos sean del mismo tamaño, ¿ya? Entonces puede que a veces no les funcione esto, el layout. Entonces tengan que ir acá a Modify, Layout, y acá con la opción que viene por defecto, ¿ya? Si dan Reset Settings, bueno, Full Rest, puede que no les resulte. Entonces en esos casos vayan a Legacy y acá le dicen en preescala, le dicen por objeto o por world, ¿ya? Se le dicen por objeto, va a funcionar, y por world también, pero en ocasiones va a depender de la geometría, a ver si tiene un error. En ocasiones pasa eso, que no el tamaño del V no queda bien en relación al resto por errores de programa. Entonces aquí pueden utilizar estas dos opciones, pero en Legacy, ¿ya? Generalmente yo me voy con Object, y a veces también tengo buenos resultados con World, pero si no les funciona, si no funciona esto, pueden irse a Legacy y utilizar estas dos. Y esta es la preescala, ¿ya? Y también asegúrense que aquí en Scale Mode diga Uniform, ¿ya? Si es que no le funciona Unfold, pueden ir ahí. Bueno, y eso es básicamente lo que hay que hacer. Entonces lo que creo que se me quedó ese atrás, ¿ya? Pero lo puedo seleccionar y le digo aplicar, y ahí sí, ¿ya? Ahí está mucho mejor. Entonces claro, ahí tiene tiene más o menos el mismo tamaño, se fijan, y ocupa todo el espacio B. Aquí me ocurrió esto de que quedó todo pegado, ya. Entonces le habíamos dado acá en el shell padding, le habíamos dado 20, ¿cierto? Y todo el padding le habíamos dado 15. Y ahí sí, ahí quedó perfecto, ¿ya? O sea, bien por esto. Yo creo que tal vez mucho 15. Le voy a dar style padding. Perdón. No sé, no, que el shell padding 10. También le voy a dar 10. Tal vez mucho. Ahí sí, ocupo mucho más espacio, ¿ya? Listo, entonces eso básicamente es lo que hay que hacer con la V, ¿ya? Entonces, una vez que tengo hecho eso, basta con esto, duplicarlo a este lado, y para eso ya les decía anteriormente que había que tener esto lo voy a borrar, esto también. Entonces ustedes mapean un solo lado, ¿ya? En este caso basta con mapear esto, y lo que hay que hacer ahora es duplicarlo, y acá al duplicado, ¿no? Le colocan en escala en X, le colocan -1, ¿ya? Importante, cuando hagan esto, este -1 les va a traer problemas si lo exportan a Substance Painter. Va a aparecer con las normales invertidas, ¿ya? Va a aparecer como transparente, saber como medio transparente y saber extraño. Entonces, una vez que hagan este truquito de la escala negativa, vayan acá y le dicen Modify Center Pivot, Freeze Transformations, y asegúrense que aquí la opción escala esté activada.
dice Freezer Formation, y ahí va a quedar en 1. Y con eso se van a evitar ese problema cuando lo exporten a otro programa, ¿ya? Y eso es con todo. Si tienen algún modelo que tenga una escala negativa en -1, les va a invertir la normal. Entonces asegúrense de acá de darle acá un Freezer Formations, ¿ya? Bueno, y eso es básicamente lo que hay que hacer con todo este modelo. Y veamos también cómo mapear esta parte. Esto pues, es la más simple, yo creo, como de todas. Como aquí tengo el V. Entonces, esto voy por parte, nuevamente. Entonces aquí selecciono esto, le doy planar y acá selecciono la herramienta. Voy a quitar esto de aquí. Esto lo voy cortando. Se cortó de acá. Se cortó de acá. Acá y acá. Ahí sí. Y también lo voy a cortar aquí al centro. Esto lo voy a dejar a un lado. Voy a cortar acá. Eso no. Ahí sí. Entonces, claro, aquí nuevamente voy y le digo Unfold, Orient Shells, Layout. Y ahí quedó así, ¿se fijan? Puede que no haya sido la mejor opción porque no queda tan bien la V puesta, ¿ya? Entonces cuando les pase eso traten de partirle en más partes, ¿ya? Sobre todo esta V que está acá, que es esta. Ya está. Si la pueden partir en más partes va a ser mucho más simple. Si, por ejemplo, yo le hago un corte acá y después le doy un unfold, orient, layout, ya queda mucho mejor. Ya. Me faltó este también. De hecho, le voy a cortar todo el medio, como para que ocupe la mayor cantidad de espacio. Unfold, orient, layout. Ahí sí. Bueno, no importa, después cuando agregue el resto se debería orientar de mejor forma. Después sigo con eso. Se fijan como siempre el mismo sistemita. Ya, utilizo acá este botoncito y voy cortando acá. Esto lo voy a cortar aquí y acá atrás también. ¿Dónde me lo corto? La parte de atrás. Y está bien con eso. Entonces aquí le digo Unfold, Orient Shells, Layout. Y ahí está lo ve. Después sigo con... Bueno, hay una esfera metida ahí. Claro, y esta es simple. Le dan un planar nuevamente y cortan acá. Y generalmente lo corto por la parte de atrás, ¿ya? Y acá le digo Unfold. Y ahí se va haciendo esto. Unfold, Orient Shells, Layout. Y bueno, aquí nuevamente lo mismo, planar. O sea, este proceso se repite una y otra vez, ¿ya? Esto es lo que hago, es como separarla como en dos partes, ¿ya? Lo que no sé, comienzo a cortarla acá, acá, aquí, acá. Es como una especie de rompecabezas esto, ¿ya? Hago ese corte simplemente y nada más, ¿ya? Entonces le digo Unfold, Orient Shells, Layout y queda así. Si veo, siempre tienen que revisar la distorsión del OV. Ya, probablemente aquí tengo un poco de distorsión justo ahí. Ya. Eso se da cuando ustedes tienen como ángulos rectos. Ya, por ejemplo, aquí tengo un ángulo recto, se fijan, está un ángulo duro y ahí genera esa distorsión. Entonces lo más recomendable aquí sería como cortarlo acá, por ejemplo, ahí, y probablemente en la esquina para que no genere esa distorsión.
Entonces le digo unfold, y ahí se fijan cómo se corrige. Orient layout. ¿Ya? O sea, si ustedes lo piensan bien, la V perfecta sería como cara por cara. Y ahí no tendrías como polígono por polígono, pero ahí no tendría ningún tipo de distorsión, pero no es tan buena idea eso. ¿Ya? Aquí tengo el mismo problema, se fijan, que no lo hice simétrico. Tengo que hacer las cosas simétricas, recordar, nota mental. No, esto es más fácil, esto como... Es ahí, y acá, y acá. Creo que desactivé la herramienta. Ahí sí. Entonces, nuevamente, unfold, orient shells, layout. Y ahí dejé de tener esa distorsión. Entonces voy a presionar aquí la simetría para trabajar más rápido. ¿Ya? Y bueno, ya está eso, se fijan. Entonces ahora puedo seleccionar todas estas partes. Eso no. Y si ustedes se fijan, los cuadraditos que están acá son más pequeños que estos que están acá arriba. Pero es fácil de corregir porque lo único que hago es seleccionar todo. Eso no. Y acá le digo layout. Y se arregla. ¿Ya? Muchas veces generalmente voy acá a layout y en las propiedades prefiero utilizar el legacy. A ver qué me arroja. Y ahí lo dejo mucho mejor. Mucho más ordenadito. ¿Ah? Que lo dejo un poco juntos, sí, pero... A ver... Sí, está bien. Sí, con eso basta. Ya, probablemente si lo hacen manualmente obtengan una mejor disposición. Ya, pero si lo hacen automático, si están apurados, lo otro sería como ir moviéndola uno a uno, se fijan, lo cual puede ser un poquito engorroso. O lento, más bien. Ya, entonces, claro, esto va a ser una textura, esto va a ser otra textura, eso va a ser otra textura y así. Entonces ese proceso se sigue una y otra y otra y otra y otra vez. Yo creo que ya se entendió un poco este sistema y lo importante es como hacerlo rápido, ya como planar, después cortar. Una vez que cortas le dices unfold, orient, layout y con eso ya estás. Entonces esto no lo voy a hacer porque básicamente es el mismo sistema para no alargar más este video. Bueno, y eso. En un siguiente video voy a explicar el flujo para poder exportar, o el pipeline para poder exportarlo a Substance Painter finalmente, esta cosa, y poder separar, comenzar ya a pintar. Eso. Nos vemos en el siguiente video.